Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio, al otro lado del Jordán. Entonces, aquí vemos que Josué reconoce a estas tribus, la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, porque fueron fieles a su palabra. Recordemos que ellos ya habían tomado herencia antes del Jordán, al otro lado del Jordán, pero la condición era que tenían que acompañar a las demás tribus, a sus hermanos, a que ellos también conquistaran esa tierra, y lo habían hecho. Más o menos estuvieron en esta guerra 7 años. 7 años aproximadamente. Estamos hablando que esta guerra duró más que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró como 4 años, la Segunda Guerra 6 años, la Segunda Guerra Mundial 6 años. Entonces fue una guerra larga, aproximadamente de unos 7 años, que no habían podido tener descanso y regresar a sus tiendas con sus familias. Pero ahora Josué, pues habiendo encontrado el descanso, les dice que retornen y les reconoce que cumplieron su palabra de pelear con sus hermanos, ¿no? Entonces, cuando Josué les dice eso, cuando les reconoce que pelearon y ahora les dice que regresen a sus tiendas, pues al entender que Josué es un tipo de Jesús, de Cristo, nos recuerda este versículo en Mateo 25-21, donde dice que si sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? El Señor, cuando estemos en su presencia, confiando en Él por su gracia, que pueda hallarnos fieles, así como Josué halló fieles a estas tribus. Nosotros tenemos que ser confiables, tenemos que ser fieles y estables, que seamos personas que si nos comprometemos a algo, lo hagamos aunque nos cueste paciencia y esfuerzo. Fueron 7 años de lucha, y eso nos recuerda algunos versículos. Vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿no? Habla de pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. Así como ellos pelearon una batalla larga, nosotros también tenemos que pelear, vamos, espiritualmente, ¿verdad? No, obviamente no contenciosos, pero pelear la buena batalla de la fe. Segunda Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en una batalla se sufren penalidades, se sufren dificultades, hay caídas, hay dolor, pero perseveraron en esas penalidades y no se distrajeron con otras cosas, no vivieron para ellos, se enfocaron a esa lucha, y ese es nuestro caminar en esta tierra. Cuando decidimos militar en la guerra de Dios, ya no nos enredamos en cosas de nuestra vida, de este mundo. Es una entrega a esa batalla, y es lo que estamos viendo, que estas tribus, a pesar que ya tenían su tierra, se comprometieron a sufrir penalidades, a ir a la batalla hasta que toda la nación poseyera esa tierra.
Vamos a regresar a Josué 22. Josué 22. Versículo 5. Dice, solamente que con diligencia, este es como el versículo clave de este capítulo, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces aquí vienen varios mandamientos, ¿no? Porque habla de cuidar, de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés. Ser diligentes, no ser negligentes, sino diligentes en cumplir el mandamiento. Se le ordenó, dice, que amen a Jehová. Tenían que amar al Señor. Andar en todos sus caminos. Guardar sus mandamientos. Seguirle, ¿verdad? Seguirle de alguna forma con todo el corazón y servirle de todo corazón y con toda su alma. Entonces es amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirle y servirle de todo corazón, de todo. Es una entrega total, es una entrega sin reservas, no es me sirvo a mí, a mis tiempos, a mi forma, a mi estilo, sino es una rendición total y completa. Lo que Dios le está diciendo al pueblo ahora que regresaban a su tierra, ahora en este tiempo de descanso, les da esta instrucción que es una instrucción para nosotros también. Amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirle y servirle con todo el corazón. Dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés que había dado Moisés posesión en Basán, más la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Entonces vemos que ya se cierra un ciclo, era tiempo de regresar y no regresaron solamente victoriosos, sino que regresaron con muchos bienes, con un botín muy grande, pero les dieron el mandamiento de compartir, iban con mucho ganado, dice plata, versículo 8, oro, bronce, y dice compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, o sea, recibiste lo que no te merecías. Recibiste algo no por tu esfuerzo, sino por gracia. Lo que recibiste no fue premio, fue regalo de Dios inmerecido. Así que tú también regala lo que otros no merecen. ¿Por qué? Porque tú estás transmitiendo la gracia que tú mismo recibiste. Y ellos no era para quedarse y acumular el botín, sino todo lo que Dios nos da es para compartir, sean bienes materiales, espirituales, todas las riquezas que Dios nos da. Tenemos que compartirlas con los demás. Es necesario que seamos generosos. Aquí lo estamos viendo. Y vemos que Josué les dijo, volved a vuestras tiendas. Y se cerraba un ciclo y no los retuvo Josué.
no los retuvo por control, para hacer sentir su autoridad, ¿no? O sea, qué importante es, se cierra, termina un momento, una misión, un trabajo, no retener a las personas de más, aquellos que sirven en la congregación, que los líderes respeten también esos tiempos de parte de Dios donde, bueno, servimos, hay tiempo para regresar. Si ya no estamos haciendo algo, si en este momento no hay más dirección, pues regresar, ¿no? No los mantuvo por ningún motivo, sino los dejó ir y los bendijo. Así es el Señor, Él siempre nos bendice con toda bendición espiritual. Versículo 16. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando regresaron, ellos decidieron edificar un altar junto al Jordán y dice que era de grande apariencia. Esto fue decisión de estas 2,5 tribus al regresar a donde era su heredad. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán al lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces, ¿qué pasa? Regresa las 2,5 tribus que tenían su heredad al otro lado del Jordán y construyen este gran altar, y las otras 9,5 tribus al enterarse no les parece, les reaccionan de una manera que decían, vamos a ir a pelear con nuestros hermanos. Esa fue su reacción al enterarse de ese altar. Vamos a seguir leyendo para entender más por qué reaccionaron así. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. A ver si me movió aquí el celular, un segundito. Ok, entonces lo que estamos viendo es que las otras tribus interpretaron el hecho de que construyeron un altar como una rebeldía, como idolatría y como que estaban rompiendo la unidad nacional. Entonces se preocuparon y recordaron aquel momento
en que el pueblo de Dios había fornicado con mujeres moabitas y habían empezado a adorar a sus dioses. Todo esto había sido consejo de este Balaam, de este falso profeta Balaam. Había aconsejado a sus enemigos que si los hacían caer en pecado era la única forma de tronarlos, de destruirlos. Y entonces empezaron las mujeres a, digamos que a incitarlos, a enamorarlos, a jalarlos a cometer fornicación, y con esa influencia de repente se vieron involucrados en adoración a otros dioses y vino mortandad. Una gran mortandad que precisamente el sumo sacerdote en turno, que es Fines, se acordaba perfectamente porque Dios lo usó a él en su celo, porque le dio un celo, porque estaban desvergonzados, ya no les importaba ni temían nada. Delante de todo el pueblo estaba una pareja mixta, o sea, un hijo de Dios con otra mujer madianita, y los mató, y con eso se detuvo la mortandad. Pero se acordaban de las consecuencias mortales de eso. También se acordaron lo que pasó cuando este hombre Acán tomó anatema, y lo que se acordaban es que no nada más las consecuencias afectaban al transgresor, sino que las consecuencias recaían sobre toda la nación, porque son un pueblo, y así nosotros los creyentes hoy en día somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros hacemos afecta al cuerpo de Cristo. No somos llaneros solitarios o solos, a veces nos movemos solos y decidimos solos, pero lo que hacemos afecta al pueblo. Si estamos en pecado, lo afectamos, aunque no sea un pecado que los demás se enteren. Sí, porque hay mucha gente que tiene pecados ocultos y piensan que no le hacen daño a nadie. No, todo lo que es espiritual. Acán precisamente tenía un pecado oculto, y ese pecado oculto afectó a todo el pueblo. Entonces nuestras decisiones como cuerpo de Cristo afectan a los demás, y por eso era la gran preocupación de que ellos estuvieran levantando otro altar, porque recordemos que en Deuteronomio capítulo 12 se enseña que solamente había un lugar para el sacrificio. No podían ellos hacer sus propios lugares para el sacrificio, había un solo lugar para el sacrificio. Y entonces la preocupación de ellos fue que estuvieran haciendo un altar para el sacrificio, rompiendo la unidad como pueblo, recordando que Dios había establecido solamente un lugar de sacrificio, y que si ese altar podría tener alguna relación con los otros dioses. O sea, fue algo que los asustó, y no fueron a pelear con ellos fácilmente, porque imagínense cuánta amistad, cuánto cariño, aparte que eran mismo pueblo y eran familia, pero cuántos lazos afectivos habrán fortalecido en esa guerra de pasar 7 años en guerra. Cuántas vivencias, cuántas experiencias. Se amaban, de alguna manera se amaban, estaban relacionados, y de repente ir a pelear, o sea, era como la reacción estaba basada en la preocupación de las consecuencias que podrían venir, la ira de Dios al crear un lugar, un altar prohibido, un altar que no había designado Dios. Y por eso van de esta manera con esta preocupación, ¿no? Entonces, a nosotros se nos enseña en Juan 4:24 que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que de esos adoradores es necesario que adoren. Aquellos que tienen espíritu, aquellos que han nacido de nuevo, es necesario que adoremos. Algo interesante es que aunque reaccionaron para ir a la guerra, que no era fácil, no empezaron la guerra sin primero preguntar, sin primero indagar qué era lo que los había llevado a hacer eso. A veces nosotros juzgamos
sin realmente entender qué pasó, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos metemos en problemas cuando atacamos, juzgamos y reaccionamos sin escucharle a la otra persona, y esto es un aprendizaje. Otra cosa, la gracia que tuvieron, porque ellos quedaron lejos de Silo, que era el lugar donde se estableció el tabernáculo, y les dijeron, si consideran su posesión, su heredad inmunda, porque está del otro lado del Jordán, lejos de donde está Silo, les damos de nuestra tierra, ¿sí? O sea, no importa que disminuyamos nuestra edad por recibirlos a ustedes, pero no hagan una transgresión tan grande. Preferimos compartir y reducir nuestro territorio, y que ustedes vengan y se incorporen a que por hacer esto llegue una condenación a toda la nación, ¿no? Entonces les llama a regresar, una invitación a ser parte de ellos. Y vamos a seguir leyendo versículo 21. O no ser parte de ellos, ya eran parte de ellos, sino a establecerse en el lado de Jordán donde estaba la mayoría de las tribus. Dice, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, repiten, Jehová Dios de los dioses, que ahí es la palabra Elohim, Jehová Dios de los dioses, o sea, Jehová Dios de Elohim, Él sabe, 2 veces lo repiten, y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos o vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Aquí ellos dan una explicación y ponen a Dios como testigo, por eso repiten varias veces, o sea, Dios sabe la realidad de nuestro corazón, Dios sabe que no lo hicimos para apartarnos de Dios, Dios sabe que no lo hicimos para adorar otros ídolos, Dios sabe que no lo hicimos para romper la unidad, ni tampoco, muy importante, no era un altar de sacrificio, porque solamente había un altar de sacrificio, el que Dios había designado. Están explicando que no era un altar para hacer sacrificios, sino era como un monumento, como un recordatorio para la siguiente generación, porque iban a ver que su pueblo estaba dividido por este río Jordán, y era para que sus hijos entendieran que eran el mismo pueblo en el futuro. Entonces, digamos que ellos hicieron una réplica del altar, pero esa réplica no era para usarse como altar, sino era un testimonio de identidad. Repito, para que las siguientes generaciones, tanto de las tribus que quedaron de un lado como las 2.5 que quedaron del otro, para que ambas generaciones siguientes pudieran entender que eran un solo pueblo, pertenecían a un solo Dios, a pesar de estar divididos por un río. Entonces, nosotros sabemos que ese altar de testimonio que levantaron de identidad nos habla de Cristo. Vamos a Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí está orando Jesús al Padre y está pidiendo que sus hijos, ¿sí?, sean uno, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Eso es muy importante.
Pero fíjense, el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado. No todos son hijos de Dios, todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice que solamente a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí en el 24 aclara, aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, habla de los que el Padre le dio. No todos, sino los que el Padre le dio. Todo este capítulo es muy importante de leer. Entonces, el versículo que estamos viendo dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío. O sea, ¿quiénes? Los que Dios le dio, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que se los dio el Padre al Hijo. Porque no podemos unirnos a costa de la verdad. Hay mucha gente que busca una unidad a costa de la verdad. No podemos unirnos a costa de la verdad. Pero Dios quiere un pueblo unido, que los que son de Él sean unidos. A veces nos separan hábitos, nos separan estilos de vida, nos separan heridas, diferencias o a veces denominaciones, pero Cristo, que es ese altar era un tipo de Cristo, nos recuerda que es una identidad, que somos un solo pueblo, que solamente hay un solo Dios y un solo cuerpo, y hemos todos sido bautizados en un mismo cuerpo. Entonces, ese altar que une a todas esas tribus es Cristo, representa a Cristo que une a su pueblo, que quiere Dios la unidad, que no quiere que estemos separados por cosas que no son importantes, sino que caminemos en unidad espiritual. Regresando ya a Josué, recordemos que ese altar era muy grande, ese altar que construyeron era muy grande, pero ese altar no era para hacer sacrificios. Solamente había un solo altar para los sacrificios y eso también nos habla de Cristo. Cristo es nuestro verdadero altar. Él ya se ofreció como sacrificio perfecto una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre, dice Hebreos capítulo 10. Este altar grande que edificaron apuntaba a un sacrificio que ya no se repetiría, porque dijeron, aquí no se van a hacer sacrificios, no se iban a hacer, no se iban a repetir los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo no se puede repetir. Fue único y suficiente para salvar a todo aquel que cree en Él en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y los que han de nacer en el futuro. Entonces vemos que aquí casi hubo una guerra civil que se detuvo cuando hubo un diálogo. Necesitamos tener cuidado de no, podemos ser malinterpretados, pero es necesario que haya un diálogo antes de ir a una guerra. Dice el versículo 21, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación. Bueno, todo esto ya lo leímos, la explicación que dieron. Vamos a agarrarlos del 26. Dice, por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio. Es Cristo el testimonio que nos une entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte en Jehová,
Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. O sea, hicieron una réplica, pero no para ser usado, no para replicar los sacrificios, repito, porque solamente hubo un sacrificio, solamente era testimonio, un testimonio de que eran el mismo pueblo y tenían la misma fe, la misma esperanza. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿Qué cuidado tenemos que tener en no inventar cosas que no ha establecido Dios? Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Bueno, entonces vemos qué importante es siempre la siguiente generación, dejar evidencia, dejar testimonio para la siguiente generación, que vean el testimonio de Cristo, que quede una evidencia de cuál es la verdad, de cuál es el único camino que lleva a Dios. Debe ser una preocupación, debe ser una misión de todo creyente, dejar testimonio para la siguiente generación, que sepan quién es el Dios verdadero y cómo llegar a Él, cuál es el único medio para llegar a Él. Aquí se evitó una guerra civil tremenda porque hubo diálogo antes de reaccionar, antes de atacar, antes de juzgar, antes de precipitarse. Se pudo evitar una terrible guerra civil. Eso nos recuerda este versículo 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros tenemos el ministerio de reconciliar, no de pelear, no de dividir, sino de reconciliar siempre y cuando no vayamos en contra de la verdad y la santidad de Dios. Recordando que somos un solo pueblo y un solo cuerpo y que somos uno en Cristo, tenemos que procurar siempre la reconciliación y procurar la paz siempre y cuando no vaya en contra de la verdad.